Bueno, muy bien, bienvenidos a la nueva serie llamada Enfrentando el Conflicto. ¿Cuántos de ustedes han tenido conflictos? Muy bien, muy bien. El que no le levantó la mano ya tiene conflicto. Y como su nombre lo indica, vamos a estar hablando de cómo hacerle frente a las situaciones difíciles en nuestras relaciones interpersonales que todos experimentamos. Hoy he titulado el mensaje Las oportunidades del conflicto. Resulta que el conflicto nos brinda oportunidades y para iniciar quiero que allí puestos en pie leamos Mateo 5:9 y este es el versículo que vamos a analizar hoy. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Podemos tomar asiento en esta hora y hoy quiero iniciar contándoles que la perla más cara del mundo, ¿a cuántas damas les gustan las perlas? Muy bien, tome nota, varón, para el Día de la Madre, cumpleaños, Navidad. Esta puede ser una opción. Resulta que la perla más cara del mundo perteneció a la famosa María Antonieta, quien fue la esposa del rey de Francia, Luis XVI. Y ella se convirtió en la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa. Esta perla de agua salada es un pendiente que fue subastada en el año 2018 por $36.8 millones. Imagínense, 36.8 millones de dólares. Además de su estética, las perlas han sido tradicionalmente un símbolo de pureza y sabiduría, y su conexión con la realeza y la historia les otorga un aire de prestigio y romanticismo, que sigue cautivando a quienes las llevan. Ahora la pregunta es, ¿cómo se forman las perlas? ¿Cómo puede llegar algo a un precio de 36.8 millones de dólares? Bueno, resulta que la que las produce es la ostra. Así que vamos a hablar de la ostra que produce estas perlas. Las ostras son moluscos, o sea, organismos compuestos de tejido blando con una envoltura externa dura o concha, como se le conoce, que la recubre. Ellas se alimentan filtrando agua a través de su órgano respiratorio para absorber oxígeno y colar el plancton y otras partículas orgánicas para alimentarse. La formación de la perla se inicia cuando ocasionalmente en ese proceso de filtrado se mete un pequeño gusanito accidentalmente y se incrusta en el tejido suave de la ostra, y entonces este diminuto gusano lucha por liberarse, y en esa lucha por liberarse lo que hace es que produce una ruptura en la capa exterior del manto del tejido blando de la ostra, y entonces se inserta allí en ese tejido orgánico. El tejido del manto entonces está encargado de reparar el tejido de esa ostra, y para protegerse de esa irritación que genera ese gusanito, lo que hace este molusco es que comienza a segregar una sustancia llamada nácar para recubrir ese intruso que está allí ahora en su interior. El nácar es una sustancia compuesta de minerales y proteínas y se le conoce como madre perla, y es el mismo material del que está hecha la concha. En este punto del proceso, el intruso irritante empieza a convertirse en el núcleo de la perla. Y por último, después que la ostra ha recubierto lo que le irritaba con una sustancia de su propia vida una y otra vez, estas cubiertas transforman la partícula irritante en una perla. Raphael Dubois dijo: la más hermosa perla, de hecho, no es nada más que el brillante sarcófago de un gusano. Ahora, este maravilloso proceso de cómo la ostra reacciona a las irritaciones en su interior, cubriéndolas con nácar para crear una hermosa perla, es una hermosa metáfora de cómo Dios desea que las irritaciones en nuestras vidas se conviertan en joyas que todo el mundo admire. Pero para que esa perla se forme, es necesario que exista la irritación. De la misma manera
el conflicto, en lugar de ser un irritante de destrucción, se convierte en una oportunidad para que Dios haga algo hermoso en nuestra vida y a través de nuestra vida. La idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: los conflictos son oportunidades para ser transformados y brillar. Entonces tú escuchas todo esto y te preguntas, bueno, pero ¿de qué manera puede un conflicto ser una oportunidad? ¿Y oportunidad para qué? Estas son las preguntas que vamos a responder en el mensaje de hoy a la luz de Mateo 5:9. Así que hoy voy a compartir con ustedes 4 oportunidades que nos brinda el conflicto. Pero antes de comenzar, definamos qué es el conflicto. El conflicto es una situación donde 2 o más partes perciben que tienen intereses, necesidades o valores incompatibles o contradictorios. Esta percepción de incompatibilidad puede generar una tensión, un desacuerdo o una oposición que se manifiesta de diferentes formas. Desde una simple discusión hasta una confrontación más compleja. O sea que el conflicto es una diferencia que causa tensión. Es el irritante que se mete en nuestro interior como el gusano que irrita la membrana de la concha cuando entra en ella. Ahora, todos tenemos conflictos. Tenemos hasta conflictos con nosotros mismos, que son los famosos conflictos internos. Tenemos conflictos con la familia, tenemos conflictos con la pareja, tenemos conflictos con los hijos, tenemos conflictos con los compañeros de estudio, con los compañeros de trabajo, con los vecinos, con la gente de la iglesia, con algo que dijo el pastor. Tenemos hasta conflictos con Dios. Pero algo importante es que hasta que el conflicto no se enfrente, nunca se va a solucionar. Así que sabiendo que todos lidiamos con esto, la pregunta importante que vamos a hacer al respecto es: ¿cuáles son las oportunidades que me brinda el conflicto? Ya dijimos que el conflicto es una oportunidad. Entonces vamos a ver 4 oportunidades que nos brinda el conflicto. Cuando entremos de ahora en adelante en un conflicto, lo vamos a ver como una oportunidad para 4 cosas. Primero, para que tomen nota allí, el conflicto me brinda la oportunidad de demostrar mi compromiso con Dios. Demostrar mi compromiso con Dios. Volvemos entonces al versículo con el que iniciamos, en Mateo 5:9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este versículo hace parte de lo que se conoce como las bienaventuranzas. Allí en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, el Señor Jesús nos da 8 bienaventuranzas. Dice bienaventurados y da 8 de ellas. Y esta es la número 7. La palabra bienaventurados es una traducción de una palabra griega cuyo significado va más allá de un simple feliz o un simple afortunado en un sentido superficial, o que está basado en las circunstancias externas. De hecho, la palabra griega es makarios y describe un estado de felicidad profunda, un estado de dicha, de gozo espiritual y de plenitud que proviene de Dios, independientemente de las circunstancias de la vida. Esta bienaventuranza describe que los pacificadores son bendecidos porque serán llamados hijos de Dios. En otras palabras, el que es pacificador hará evidente con esa actitud de que en realidad tiene una relación con Jesús y por lo tanto es hijo de Dios. Recordemos que no todo el mundo es hijo de Dios, todos somos criaturas de Dios, pero solamente los que recibimos a Jesús y creemos en su nombre, como dice Juan 1:12, somos hijos de Dios, se nos da ese derecho. No es que cualquiera, aunque viva adorando el pecado, adorando al diablo, entonces ese va a ser hijo de Dios. No, es solo el que se entrega a Jesús genuinamente. Entonces, el ser pacificador es una evidencia, muestra mi compromiso con Dios. ¿Qué tanto compromiso, qué tan comprometido estoy con Dios? Eso se hará evidente de cómo yo maneje el conflicto. Entonces,
Esa diferencia, ese conflicto que tengo con mi familiar, con mi jefe, con mis compañeros, con mi cónyuge, en realidad es una oportunidad de demostrar que tengo un compromiso con Dios que va por encima de mis propios gustos, que va por encima de mis propios deseos, que va por encima de mi propio orgullo. Cuando tengo diferencias, por ejemplo, en mi caso con mi esposa, yo debo recordar que esa diferencia no es el final, no es el acabose, no, es la oportunidad para demostrarle al Señor mi compromiso con Él, para demostrarle a mi esposa mi compromiso con Dios. Y que mi compromiso con Dios está por encima de mi deseo egoísta de que se hagan las cosas a mi manera o de que se gane la batalla de las palabras o del poder. Obviamente y tristemente yo no lo he hecho perfecto todo el tiempo y seguramente ustedes tampoco, porque todos fallamos. Pero a pesar de que todos hemos fallado en esta área, la intención constante debe ser demostrar mi compromiso con Dios en medio del conflicto. Y cuando entonces ahora me enfoco en que el conflicto es una oportunidad para demostrar mi compromiso con Dios, poco a poco voy a notar una diferencia radical en cómo yo respondo al conflicto. Se sabrá si tú tienes una relación con Cristo o no por cómo reaccionas constantemente. Si reaccionas como hijo de Dios, se sabrá que en realidad eres hijo de Dios. Pero si reaccionas como hijo del diablo, pues se pondrá en duda tu compromiso con Jesús y que este sea real. Imaginémonos el escenario, le decimos a nuestros hijos que deben amar a Jesús, porque nosotros amamos a Jesús, los traemos a la iglesia, les hablamos de Jesús todo el tiempo, les insistimos en que ellos deben reflejar a Cristo. Pero cuando tenemos problemas con nuestro cónyuge, gritamos, herimos, decimos malas palabras, y nuestros hijos entonces tendrán la confusión y dirán, o seguir a Jesús es algo que es una hipocresía, es una máscara nomás, o mi papá o mi mamá en realidad no tienen un compromiso genuino con Dios. Y por lo tanto, pues no vale la pena seguir a Jesús, porque si es una hipocresía, entonces ¿para qué lo hago? Y si mis padres no tienen una relación genuina, entonces yo también le voy a dar cabida y le voy a dar prioridad a mis propios deseos y voy a hacer lo que me da la gana. Así que la manera en cómo respondemos al conflicto debe encajar con lo que profesamos. Ahora, si tú no profesas una relación con Jesús, ok, es entendible por qué reaccionas como reaccionas ante el conflicto. Pero si tú dices que amas a Jesús, tus hijos deben ver en ti la evidencia de que la Biblia es real, la evidencia de que todo lo que aprenden en la iglesia, tú lo modelas en la manera en cómo ellos reaccionan al conflicto. Porque les decimos cuando ellos tienen conflictos, ¿por qué le pegaste a tu compañero? ¿Por qué dijiste esas malas palabras? Pero cuando ven en casa cómo reaccionamos nosotros al conflicto, ellos escuchan esas malas palabras, ellos escuchan esa violencia psicológica, a veces hasta física. Entonces el conflicto es una oportunidad para demostrar que Jesús ha hecho una diferencia en mi vida. Amados, si vivimos igual que los que no son hijos de Dios, si reaccionamos igual que los que no aman a Jesús, entonces, ¿para qué profesamos la fe que decimos profesar? Dios debe hacer una diferencia en nuestra vida. Recordemos la idea principal. Los conflictos son oportunidades para ser transformados y brillar. Por lo general enfrentamos el conflicto, nos desesperamos, nos enojamos y decimos, qué pereza, qué rabia o cosas peores. Pero si empezamos a ver el conflicto como una oportunidad, en ese momento en que viene esa ira que empieza como a fluir dentro de mí y como que ya quiero pegar el grito que siempre pego o como que quiero decir lo que siempre digo y digo, wow. Esto es una oportunidad que Dios me da para reflejar mi compromiso con Él. Entonces, en lugar yo de expresarme como me da la gana, en lugar de yo de hacer lo que yo quiero y lo que he venido haciendo sin Dios, en este momento voy a demostrar que Jesús es el Señor de mi vida y no mis propios deseos. Segunda oportunidad que me brinda el conflicto. El conflicto no solo me brinda la oportunidad de demostrar mi compromiso con Dios, sino que el conflicto me da la oportunidad de obrar
Hagan un circulito allí donde dice obrar en sus notas. Obrar respuestas de paz en obediencia a Dios. Obrar respuestas de paz en obediencia a Dios. Ahora, ¿por qué les dije que hicieran un circulito en la palabra obrar? Resulta, vamos a leer otra vez Mateo 5:9, que es el versículo base. Dice, bienaventurados, ya sabemos qué significa. Significa plenos, significa dichosos, significa bendecidos, significa ese estado de bendición que surge y que fluye y que se fundamenta en que tenemos una relación con Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mi respuesta al conflicto, demuestro mi compromiso con Dios. Y ahora, ¿qué significa pacificadores? Ya hablamos qué significa bienaventurados, ya significa porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa los pacificadores? Resulta que esta palabra pacificador es una lindísima palabra en griego. Recordemos que el griego es el idioma original en que se escribe el Nuevo Testamento, y es la palabra eireno poieos. Ahora, eireno viene de la palabra en español, surge de aquí, fluye de aquí, que es Irene. Resulta que eirene es paz. Eirene es paz, o sea que esta palabra es compuesta, tiene un sustantivo que es paz, y luego tiene un verbo que es poieo, que significa hacer. Entonces, cuando leemos aquí en griego, lo que se nos dice es bendecido aquel que hace, poieos, la eirene, el que hace la paz. O sea, un pacificador, como lo leemos aquí en la Biblia de las Américas, como lo leemos aquí, esta es la versión Reina Valera, la que puse acá. Un pacificador significa literalmente un hacedor de paz. En la Nueva Biblia de las Américas dice los que procuran la paz. La Nueva Versión Internacional dice los que trabajan por la paz. Y el griego dice los que hacen la paz. O sea, que un pacificador, por eso les dije que pusieran un circulito en la palabra obrar, porque resulta que el pacificador es el que obra respuestas de paz. Obra la paz. ¿Qué diferencia hay? ¿Y por qué esto es tan relevante? Porque una cosa es mantener la aparente paz. Eso es una cosa, mantenerla. O sea, no hago nada. Ni grito, pero tampoco soluciono. Sino que no hago nada. Y en Latinoamérica, nuestra cultura latinoamericana tiene esa tendencia. Prefiero evitar problemas. Y no digo nada. Pero estoy lleno de ira por dentro. ¿Cierto? Y a las damas se les nota más la ira, ¿cierto? Y por eso tantos chistes. Sí, uno ve memes y videos y ¿qué te pasa? Nada. ¿Cierto? Entonces, eso no es un hacedor de paz. Ese es el que intenta mantener la paz, pero no es activo en procurar la paz. Entonces, hay una diferencia entre el que solo mantiene aparentemente la paz y el que trabaja activamente, que tiene un rol activo para que se logre la paz. El mantener la paz es algo pasivo. Yo mejor no digo nada, yo mejor me quedo callado, pero por dentro estás que ardes. Y llega el momento en que ese fuego interior genera una explosión de un volcán. Y cuando estallamos es cuando entonces quedamos en vergüenza porque decimos lo que no queremos decir y lo que no debemos decir y herimos de una manera muy triste. Entonces, un pacificador no es uno que mantiene pasivamente la paz. No, ese no es un pacificador. El pacificador, como nos dice aquí la palabra de Dios, es uno que trabaja por la paz. El que trabaja por la paz. Entonces, el que solo intenta mantener la paz puede tener diferentes manifestaciones. No dice nada, pero está lleno de ira por dentro. No, digamos, evita el compartir con la persona con que tiene el conflicto. En el matrimonio se ve donde se evitan el uno al otro. A veces intentamos no tener ninguna confrontación y pensamos que eso está excelente. Pero si no voy un paso más allá, si no abordo la situación, si no me siento con mi pareja a decirle, ok,
vamos a hablar de esto. Obviamente es incómodo, obviamente a ninguno nos gusta, especialmente a los hombres, no nos gusta hablar de los sentimientos ni de los problemas, ¿cierto? Como que a los hombres le huimos al tema. Pero nos toca hacerlo si en realidad somos hijos de Dios, porque aquí dice que el que hace la paz, el pacificador, el que provoca, el que trabaja en la paz, debe hacer esto. Entonces, nos toca sentarnos y decir, bueno, noto que estás molesto, noto que estás molesta tanto en el hogar como con los hijos, como en el trabajo, como con los compañeros de estudio, como con los hermanos de la iglesia. Si yo noto que hay algo que a alguna otra persona le ha molestado de mí, pues debo ir a abordar. Te noto diferente, hay algo que hice que te ofendió, etc. Miren lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, a veces no es posible porque la persona se murió, la persona ya no vive por acá, ya no es posible, pero si es posible, en cuanto de ustedes dependa, miren la responsabilidad que nos pone la palabra de Dios, en cuanto ustedes dependan, no en cuanto al otro dependa. Es que yo le voy a hablar cuando se deje hablar, es que yo voy a hacerlo cuando el otro lo haga, no. La Biblia nos pone la responsabilidad a nosotros. En cuanto dependa de ustedes, no en cuanto dependa del otro, sino de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si hay algo que depende de mí, que yo deba abordar, que yo deba hablar, que yo deba reaccionar de una manera diferente, que yo deba solucionarlo, lo debo hacer. Es un mandamiento. Debo hacerlo y eso significa obrar respuestas de paz en obediencia a Dios. Porque es que la palabra de Dios no simplemente nos deja allí como que, bueno, sé tranquilo y sea una persona apacible y no te metas en problemas. Eso no es solamente lo que nos enseña la palabra. La palabra también nos enseña que debemos procurar la paz, obrar la paz, dialogar, solucionar para que ese conflicto que está ahí en el corazón tenga una solución. Vamos a ver algunos ejemplos en los cuales Dios nos manda a hacer ciertas cosas para obrar la paz. Proverbios 15:1, por ejemplo. La suave respuesta aparta el furor. Entonces viene mi pareja y me grita. Entonces yo le meto otro grito más grande porque ¿para qué me gritó? Eso es lo que hacen los hijos que no son de Dios. Eso es lo que hace la gente que no conoce a Dios. Y a veces los hijos de Dios también fallamos. ¿Amén? Tristemente, tenemos que confesarlo. Pero la palabra de Dios nos dice, miren, cuando les hablen ásperamente, respondan suavemente. Porque la suave respuesta aparta el furor, pero la palabra hiriente hace subir la ira y eso es lo que generalmente hacemos. Eso es lo que generalmente hacemos. Hacemos subir la ira con nuestras respuestas ásperas. Entonces Dios desea que nosotros respondamos de una manera diferente, de una manera que no hiera, que de una manera que no le eche leña al fuego. Miren lo que dice Efesios 4:26. Enójense, pero no pequen. O sea, el enojarse no es pecado. Es un sentimiento, es una respuesta con la que Dios nos creó. Hay cosas que nos hacen enojar. A veces nos enoja la injusticia, a veces nos enoja cosas que se están haciendo mal. El problema no es enojarnos, el problema es pecar. El problema es que cuando respondemos al enojo de una manera pecaminosa, por eso dice, enójense todo lo que quieran. Nos pueden molestar las actitudes de nuestros hijos, nos pueden molestar las actitudes de nuestra pareja, nos pueden molestar las actitudes de la persona en la iglesia, pero no pequen. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Qué quiere decir eso? No esperen a que se acabe el día y ustedes sigan enojados. O sea, ¿qué nos manda la palabra? Ustedes deben ir y tratar con el conflicto. Ustedes deben ir y buscar soluciones. Obviamente a veces es necesario darnos un espacio, porque estamos iracundos. Y es bueno que se dé ese espacio. Algunos, como vamos a ver la próxima semana, algunos reaccionamos más de una manera agresiva y otros reaccionan más de una manera de escape, en donde no son confrontativos. Entonces, el que no es confrontativo no quiere hablar y el que es agresivo quiere hablar.
Y a veces entonces el uno le dice al otro, démonos un momento. No, vamos a dar un momento, lo vamos a hacer ya. Si estás exaltado, date un momento. Pueden ponerse por reloj, ok, vamos a darnos 30 minutos. Y en esos 30 minutos, oren. Si lo hiciéramos así todas las veces, y me incluyo yo en el dicho, oh, qué maravilla sería, manejaríamos el conflicto de una manera fenomenal. Pero no lo hacemos a veces, ¿cierto? Pero alguno tiene que decir, vamos a darnos un momento, ¿ok? Regresamos aquí a la 1 de la tarde. Y nos vemos acá y lo vamos a dialogar. Pero no dejen que se ponga el sol sobre su enojo, desobedeciendo la palabra de Dios. No dejen que pasaron días y días y no nos hablamos y pasaron los años y se rompió la relación. Con mi esposa muchas veces nos han dado la madrugada. A veces nos ha tocado ir al trabajo sin dormir. ¿Por qué? Por intentar. No lo hemos hecho perfecto, no es que me esté vanagloriando, no lo hemos hecho perfecto, pero muchas veces nos ha tocado hasta la madrugada para intentar que no se ponga el sol sobre nuestro enojo y podamos llegar a acuerdos, a conclusiones y hablar las cosas. Y a veces toca hacerlo. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. La otra opción es, no digo nada para evitar. No estás evitando nada. Estás haciendo que se cocine un volcán y que se te estalle tu matrimonio y que se estalle tu relación con tus hijos y que se te estalle tu relación con tu jefe y pierdes el trabajo. O que se estalle la relación con tu hermano en la fe y se divida la iglesia. Eso es lo que se hace cuando simplemente hacemos caso omiso a lo que nos dice la palabra de Dios. Dice acá, ni den oportunidad al diablo. El diablo ama que nosotros no hagamos algo al respecto, porque entonces esa es la plataforma en la cual él empieza a obrar. Él empieza a operar, él empieza a sembrar semillas de duda, él empieza a poner división, en la pareja empieza a poner otras personas para que ustedes sean infieles. Y eso es lo que Satanás hace con todos nosotros. Empieza a generar esas cosas en esa plataforma donde no somos hacedores de paz. Entonces, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Busquemos soluciones. Romanos 12:17 dice, no paguen a nadie mal por mal. Si te gritan, no grites. Si te manipulan, no manipules. Si te hacen mala cara, no hagas mala cara. Si te tuercen los ojos, no tuerzas tú los ojos. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Luego dice Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. O sea, todas estas son instrucciones de cómo manejar el conflicto. No seas vencido por el mal, no resultes haciendo lo que tu pareja hace mal, no resultes haciendo lo que tus hijos hacen mal, no resultes haciendo lo que tu compañero de trabajo hace mal, tu compañero de estudio hace mal. Si un compañero de estudio te empuja, no lo empujes tú. Y ahí, para pelear se requieren dos, pero nos encanta involucrarnos en el conflicto. Es natural, pero aquí la palabra de Dios nos dice otra cosa. Recordemos la idea principal. Los conflictos son oportunidades para ser transformados y brillar. Muy bien. Punto número 3, tercera oportunidad que nos brinda el conflicto. El conflicto nos da la oportunidad de servir a otros. Servir a otros. Esta es la tercera oportunidad que nos brinda el conflicto. Este es un principio que me ayuda mucho a mí personalmente cuando trato con el conflicto. Cuando no tomo en cuenta este principio, cuando no tomo en cuenta que Dios desea que nosotros sirvamos a los demás, fallo. Cuando no tomo en cuenta esto, demuestro un compromiso débil con Dios. Y me pasa a nivel personal. Dice Gálatas 6:2, lleven los unos las cargas de los otros. En otras palabras, ponte en los zapatos de la otra persona. Y así cumplirán la ley de Cristo. O sea, este versículo nos enfoca en el otro. Varón, tienes que ponerte en los zapatos de tu esposa. Esposa, tienes que ponerte en los zapatos de tu esposo. Las damas que están en casa con niños pequeños tienen un día difícil.
Un día muy difícil. Y tenemos que como varones ponernos en los zapatos de mi esposa. ¿Cómo le puedo yo ayudar a llevar la carga a mi esposa? ¿Cómo puedo, como hombre, facilitarle a mi esposa que el fin del día sea un poco más tranquilo? Quizás dándole un espacio para ella misma, encargándome de los niños. Pero a veces el hombre latino es, yo estoy muy cansado y llego y me enchufo al televisor. Si somos varones, somos más fuertes. Si somos varones, llevamos una carga más grande y tenemos la capacidad y vamos a servir a la familia y vamos a liderar. Y en lugar de sentarme frente al televisor, que es maravilloso y yo también lo disfruto, nos toca entonces sacrificarnos un poco más para que nuestra esposa tenga también un espacio. Y lo mismo, esposas. Entender que el hombre afuera también está cargado con sus problemas, está cansado de estar afuera y quiere disfrutar de su casa. Y a veces hay conflictos, ¿no? La mujer quiere salir, entonces llegó el sábado, vámonos de aquí, vamos, ¿a dónde vamos a pasear? Y el hombre que está toda la semana por fuera quiere solo estar en su casa. Y hay un conflicto, ¿no? Y el hombre dice, yo no quiero moverme. Y la mujer dice, yo no quiero estar acá. Y ahí entonces llevamos los unos las cargas de los otros y así cumplirán la ley de Cristo, así cumplirán la ley del amor de Cristo, así demostrarán su compromiso con Dios, así le servirán al otro. Entonces, como les digo, cuando yo no tengo en cuenta la carga o la dificultad por la que otra persona está pasando o está viviendo, a veces fallo en responder de manera adecuada. Y cuando uno está en una posición donde tiene que lidiar con las dificultades de todas las personas. Y los que servimos aquí, la gente viene con cargas en su corazón. A veces la gente se molesta porque uno le dice, mira, puedes por favor sentarte más adelante. O, ay, disculpa, allí atrás es para la zona para los niños. Y la gente se molesta. Y como servidores nos toca tener en cuenta, vienen cargados, vienen preocupados, vienen con luchas en sus hogares, vienen quizás experimentando divorcios, vienen experimentando problemas familiares o problemas de salud o problemas económicos difíciles. Entonces, a todos nos toca estar pendientes de servir a los demás. ¿Cómo puedes tú, mujer, servir a tu esposo cuando hay conflicto? ¿Cómo puedes tú, esposo, servir a tu esposa? ¿Cómo puedes tú, joven, servir a tus padres cuando estás en medio de un conflicto? ¿Cómo puedes tener misericordia a tus padres que están trabajando incansablemente por sacarte adelante? ¿Cómo puedes tú, padre, tener misericordia de tus hijos y entender que están también en una edad difícil, quizás en donde están en transición? Luego dice Filipenses 2, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Wow. Considerar al que me está ofendiendo como superior a mí mismo. No ser egoísta. No estar buscando la vanagloria y de que yo soy más, sino con humildad considerarlo superior a mí mismo, no buscando mis propios intereses. ¿Eso es lo que me pide Dios? Sí, eso es lo que nos pide Dios. Y debo buscar más bien los intereses de los demás. ¿Cómo te puedo yo servir a ti? ¿Cómo puedo yo usar este conflicto para servirte? ¿Cómo puedo yo demostrar mi compromiso con Dios? ¿Cómo puedo yo obrar paz? ¿Cómo puedo yo considerarte superior a mí mismo y velar por tus propios intereses por encima de los míos? ¿Cómo puedo hacerlo? Esa es la pregunta, ¿de qué manera puedo hacerlo? Pero si tenemos esa actitud, vamos a estar con el corazón direccionado hacia la otra persona. Pero si no lo tenemos en cuenta, pues simplemente no hacemos nada. Debemos eliminar el egoísmo, a como dé lugar. Y debemos pensar primero en la otra persona antes de pensar en nosotros mismos. A veces como pastor es difícil, porque hay gente agresiva. A veces yo me bajo del púlpito. He trabajado horas y horas y horas en el mensaje para servirles de la mejor manera, para traerles el alimento espiritual más sólido que les pueda beneficiar sus vidas y sus almas. Y a veces hay gente que a la salida le dicen cosas hirientes a uno. Y si yo no tengo pendiente de que esa persona está pasando por algo difícil, entonces puedo reaccionar de manera negativa también. Y a veces pasa como el pastor que salió a saludar a la gente y se acercó un hombre y le dijo, pastor, yo llevo 20 años en esta iglesia y no me acuerdo de ninguno de sus sermones. De ninguno. El pastor le dijo, tranquilo hermano, la palabra de Dios es como el agua y si tu corazón es como el colador, aunque no retengas nada,
sí te limpia. Esa es la respuesta de un pastor que tiene en cuenta servir a los demás. Pero cuando no lo tenemos en cuenta, y ustedes saben, la mente automáticamente, que se cree, no sabe lo que yo me he demorado preparando, pues no vuelva si no le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿sí es la diferencia? Y nos pasa también en la casa. Pero cuando estamos pendientes de servir a los demás, entonces lo vamos a hacer diferente. Y cuarta y última oportunidad que nos brinda el conflicto es imitar a Dios. Miren qué lindas oportunidades nos presenta el conflicto. Dejemos de verlo como el monstruo, como el final, como el acabose. No, tengo un conflicto. Qué lindas oportunidades me da, Señor. Voy a mostrar mi compromiso contigo. Voy a orar respuestas de paz en obediencia a ti, Señor. Voy a servir a mi pareja, a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano de la iglesia. Voy a imitarte, Señor. Dice Proverbios, perdóname, dice acá es en la otra hoja, Romanos 12:19. Dice: amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto le corresponde al Señor. Yo no me voy a vengar de mi pareja, no me voy a vengar del que me dijo eso. No me voy a buscar a ver qué le digo a esta persona que me ofendió. Eso le corresponde al Señor. Dice Romanos 12:20: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Y esto suena como que vamos a coger piedras y se las vamos a tirar en la cabeza, carbones encendidos, pero en realidad lo que significa, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional, era un dicho en ese tiempo: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. O sea, el amontonar ascuas de fuego, como dice la Reina Valera, o carbones encendidos sobre su cabeza, era que la persona se avergüence de su conducta, porque nosotros, en lugar de responder con el mal, respondemos con el bien. El enemigo es aquel que viene a ofendernos, y a veces los que más amamos se comportan como enemigos, y a veces nosotros nos comportamos como enemigos con las personas que más amamos. Pero cuando imitamos a Dios, cuando respondemos como Dios responde, ¿y cómo responde Dios? Nosotros lo ofendemos todo el tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras obras, y Dios nos responde con amor, con misericordia, con bondad. Dios envió a su Hijo al mundo para salvarnos, a pesar de que no merecemos ser salvados, porque somos contumaces, somos necios, somos tercos, orgullosos, viles. Entonces, cuando nosotros respondemos con amor, estamos imitando al Señor. Santiago 1:19 y 20 dice: mis amados hermanos, tengan esto presente: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre, o sea, como respondemos a la ira, no obra la justicia de Dios. Debemos imitar a Dios en medio del conflicto. Dice Efesios 4:31: sea quitada de ustedes toda amargura. El conflicto mal manejado nos genera amargura, o el conflicto no manejado nos genera amargura, nos genera enojo, nos genera ira, gritos, calumnia y toda malicia. Pero dice: quítese de ustedes todo eso, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Amados, el propósito de Dios es que el conflicto nos sirva como el irritante que habita el nácar espiritual que viene de la palabra de Dios, que viene de la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Y esos conflictos entonces son ese irritante, y viene el carácter de Cristo, y viene el fruto del Espíritu, y empieza a recubrir esas irritaciones, esas dificultades, con ese nácar de amor, de gracia, de misericordia, una y otra vez, hasta que se formen en nosotros esas perlas de justicia, que otros vean en nuestras vidas y anhelen lo mismo para ellos. Un buen matrimonio no es uno que no ha tenido conflictos. Un buen matrimonio es uno que ha manejado el conflicto bíblicamente, y se han producido perlas de justicia. Eso es lo que Dios tiene para ti y para mí. Pero si no ves el conflicto como una oportunidad, nunca obtendrás los beneficios que Dios te quiere dar por medio de ellos. No olvidemos la idea principal. Los conflictos son oportunidades para ser transformados y brillar. Vamos a orar.